¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a todos. ¿Creéis que el espíritu de Negreira había caído? ¿Creéis que el espíritu de Negreira ya no existía, que se había marchado? Pues no. Justo cuando pensábamos que efectivamente estaba todo más o menos ya controlado, bueno, pues resulta que el Barça, que por cierto, lleva dos partiditos que es para preguntarse qué está pasando con el equipo de Flick y honestamente creo que por primera vez en mucho tiempo tenemos que ir pensando que a lo mejor este Barça está viniéndose abajo, que tampoco sería raro teniendo en cuenta la intensidad con la que han empezado, número uno, y sobre todo el poco fondo de armario que tienen. O sea que bueno, vamos a dejarlo ahí, que además hoy es un domingo largo porque tenemos asamblea, seguramente habrá doble tipo de programación, porque lógicamente una es la que voy a sacar ahora en las horas normales y otra será seguramente a partir del mediodía cuando ya haya finalizado probablemente la asamblea, porque sabemos cuándo empieza, pero cuando termina ya no estamos tan seguros. Pero en cualquier caso, como la van a ir retransmitiendo y van a ir comentando, lógicamente iremos sacando cositas muy interesantes porque lógicamente Florentino por lo visto va a dar un discurso en el que va a dejar, o no va a dejar, mejor dicho, títere con cabeza. Así que vamos a estar muy atentos a ello. Pero bueno, en cualquier caso, el escándalo del FC Barcelona de noche para mí es simplemente espectacular. Para mí efectivamente confirma que todo el tema Negreira todavía no ha pasado, sino que se siguen recibiendo muchísimas ayudas que en definitiva se terminan viendo aquí. Yago Aspas se volvió loco, por cierto que le puede caer una sanción interesantísima, ahora os voy a comentar por qué, pero vamos primero con lo más importante del Real Madrid, porque luego veremos llorar a J. Jordi, etcétera, etcétera, porque del Real Madrid tenemos que decir algo también importantísimo y es que efectivamente ayer José Félix confirmaba la posibilidad de ir a por un fichaje espectacular, ¿vale? Absolutamente espectacular, pero eso sí, es que todavía había una noticia mucho más relevante, o que por lo menos a mí me parece mucho más relevante y que efectivamente la daba relevo, y era esta que tenéis aquí, ¿vale? La de que efectivamente Solari fue el escogido, no digo será, fue el escogido por Florentino para sustituir a Ancelotti porque Florentino, dicen, había de hecho tomado la decisión de llevarse por delante, cesar a Ancelotti en el caso de que el resultado frente a Osasuna hubiera sido otra catástrofe. Fijaos hasta qué punto las derrotas frente a Barcelona y Milán habían dolido, que el presidente, el máximo mandatario del Real Madrid, estaba completamente convencido de que era el momento adecuado, el mejor momento para decir adiós a Ancelotti y ni más ni menos que poner a Solari en el banquillo. Pero eso sí, que Ancelotti no celebre demasiado porque cualquier tropiezo frente al Leganés o incluso el próximo, me parece que es martes o miércoles frente al Liverpool, no estoy seguro porque pensé que el partido frente al Leganés era de hecho ayer, bueno, pues que no se confíe mucho porque efectivamente al menos ahora ya hay sustituto. Cuidado, ya hay sustituto, que es Solari. A ver, a muchos madridistas esto lógicamente les encaja, porque sabéis que hemos dicho que muchas ocasiones Solari dejó un muy buen sabor de boca a pesar de que cuando se fue lo hizo después de 3 derrotas dolorosísimas consecutivas. Pero es verdad que dejó muy buenas sensaciones como entrenador. Entonces yo creo que mucha gente está muy contenta, pero hay que decir que sería básicamente un interino, es decir, que de alguna manera ocuparía la plaza durante unos meses para que cuando llegara el verano Xabi Alonso tome el banquillo, o sea, no sería desde luego una plaza definitiva, pero en cualquier caso me parece muy llamativo que esta noticia haya salido justo ahora cuando se enfrenta o empieza de nuevo el test más difícil para Ancelotti, que es sacar un buen resultado en Leganés, que en teoría a priori no debería ser. Pero cuidado porque puede ser una trampa y efectivamente podría ser definitivamente un mal resultado el que terminara con Ancelotti en el Real Madrid. Cuando digo un resultado, podría ser perfectamente un empate frente al Leganés. O sea, realmente tampoco te tienes que volver loco con una derrota precisamente que sea lógicamente un mal resultado, porque eso obviamente lo sabemos todos, pero es que un empate frente al Leganés es lógicamente ya considerado, podría considerarse de hecho un muy mal resultado, suficiente como para que Florentino dijera, mira, que hasta aquí hemos llegado, porque evidentemente el equipo no carbura, no mejora y al final hay que hacer las cosas de una manera completamente distinta. Y cuidado luego en Liverpool, o sea, para mí es un doble test el que tiene Ancelotti, pero bueno, en cualquier caso vamos a esperar a ver qué pasa, porque honestamente yo no las tengo todas conmigo de que el Real Madrid o de que Carlo Ancelotti vaya a sobrevivir, como digo, a este doble test, que en definitiva es tremendamente importante que se supere, porque además es que justo el Barcelona ayer de alguna manera, a pesar del árbitro, nos lo ha dejado más o menos en bandeja para ir recortando distancia y sobre todo porque va dando muestras de flaqueza poco a poco. Ya digo que poco a poco, tampoco
tampoco vayamos a lanzar las campanas al vuelo, que queda mucho por delante, ¿vale? Esto en cuanto a Solari, que para mí, como digo, es una buena elección teniendo en cuenta las circunstancias. Pero es que además ayer José Félix sacó un artículo en el que efectivamente confirmaba lo que venía siendo un rumor, pero que se ha terminado convirtiendo en una realidad. Y es que Zubimendi entra en el radar del Real Madrid. Zubimendi, la fidelidad a un escudo de una especie protegida y seguida. Cuidado porque lo hace con la excusa de hablar del no del jugador al FC Barcelona y al Liverpool, ¿vale? Que fue en verano. Pocos han dicho no a Barcelona y Liverpool en unas semanas. Lo hizo el de la Real Sociedad. En poco la historia se repetirá con el Real Madrid, uno de los muchos que está a la espera. O sea, confirma que efectivamente el Real Madrid tiene muchísimas ganas de ir a por el jugador, precisamente por el tema de que es medio centro, de que no es una posición habitual y de que lógicamente además dentro del Real Madrid, obviamente, como dice aquí José Félix Díaz, la ausencia de Toni Kroos sigue pesando. En Rodri no han pensado, por eso saqué yo ayer el vídeo de que el Real Madrid no quiere saber absolutamente nada de Rodri, por mucho que se vaya vendiendo en los medios de comunicación. A Zubimendi lo observan como alguno más, pero el de la Real cada día, cada partido mejora al anterior. En Donosti saben lo que tienen y lo que costará retener a un futbolista que multiplica su valor a la vez que pone en peligro su continuidad precisamente por lo mismo. Los 60 millones de euros de su cláusula, pero llegado el caso de que alguien los pague no habrá situación agresiva con la Real Sociedad. No lo permitirá Zubimendi y el Real Madrid, llegado el caso, menos todavía. Así que bueno, ya sabéis que precisamente estuvimos especulando con la posibilidad de que si Xabi Alonso finalmente se convertía en entrenador del Real Madrid, Zubimendi es de los que, ¡pum!, de los fijos, o sea, de los primeros que está en la lista, precisamente para que el Real Madrid lógicamente se lo lleve, porque además Tchouaméni no convence, es un jugador que ha tenido, me parece que esta es la tercera temporada ya, no ha terminado de convencer y lógicamente el Real Madrid está al acecho de jugadores como Zubimendi que pueden llenar el ojo del Tolosarra y también de la afición madridista, que por cierto, hay una opinión muy favorable al respecto de que el Real Madrid vaya por él, así que bueno, pues lógicamente vamos a tener que estar muy atentos a lo que Florentino pueda querer hacer con Zubimendi o por lo menos intentarlo, ¿vale? Y luego vamos a hablar ya de la alineación, porque la alineación del Real Madrid hoy es un auténtico espectáculo, porque todo el mundo estaba esperando precisamente a ver qué 11 saca Ancelotti, a ver qué 11 sacaba, y este es el único prácticamente posible, es que tampoco tiene otras opciones, ¿vale? Tenemos a Courtois en la puerta, Asensio y Rüdiger harán de centrales, Valverde de lateral derecho, que era la posición más comentada, en la que de momento no sabíamos qué iba a pasar, Mendy estará como lateral izquierdo, Camavinga, Bellingham, Modric estarán en el centro del campo, más luego Vinicius, Mbappé y Brahim, que serán los delanteros. Brahim Díaz estará en el extremo derecho y Mbappé una vez más funcionará de 9 y Vinicius lógicamente irá por la izquierda. No parece, desde luego, que vaya a reservarse absolutamente nada, a pesar de que tengamos al Liverpool el próximo o la próxima semana. Fijaos que van Güler y Endrick al banquillo, se va Joshua García, Diego Aguado, Vallejo y Maestro. O sea, realmente es que tampoco tiene a nadie más. O sea, es que, como digo, es que este 11 es casi predecible precisamente por el hecho de que no hay muchos más. Es que no puedes pensar que al final vas a tener toda una panoplia de jugadores para utilizar precisamente en el terreno de juego, porque no es así. Es que a Raúl, el del Castilla, ¿vale? O el Castilla, mejor dicho, ayer jugó simplemente con 10 tenía 10 bajas. Tenía 10 bajas y estuvo a esto, ¿vale? A esto de cometer alineación indebida. O sea que no os digo nada cómo está el panorama, cómo está la situación y además cómo está ahora mismo la opinión del madridismo, que de alguna manera no entiende cómo el Real Madrid está pasando por una situación que sería perfectamente evitable haciendo fichajes. O sea, es que no es tan difícil, pero el Real Madrid, no sé, por algún motivo, está en un plan de decir, ahora no ficho a nadie o solamente los que cumplen con la política que llevamos del libro, que lógicamente puede ser buena para algunas cosas, pero no es tan buena para tantas otras, y sin embargo el Real Madrid no se sale del guión, porque todavía, con lo que tenemos en enero, todavía hay dudas de fichar o no, cuando realmente dices tú, pero si es que no tiene que haber ninguna duda, es que se tiene que fichar y punto. O sea, se tiene que fichar y punto. No hay posibilidad ninguna humana de que el Real Madrid no fiche en enero. O sea, estamos prácticamente en cueros, como dirían en mi pueblo. O sea, no tenemos alternativa. Estamos diciendo que el Barça puede caer por la falta de fondo de armario. ¿Cómo vas tú a pasar por lo mismo? Que es la falta de fondo de armario. No sé, yo hay cosas de verdad que no me puedo explicar. Hay veces que de verdad me encanta este Real Madrid como está dirigido desde arriba, pero eso no quiere decir, lógicamente, que no tenga mis críticas y, sobre todo, bueno, pues en mi opinión al respecto de cosas que, como digo, me parecen un tanto, no sé, por lo menos llamativas, cuanto menos llamativas. O sea, creo que el Real Madrid debería dirigir las cosas de otra manera completamente distinta, especialmente en el apartado de fichajes, de planificación deportiva, de incorporaciones. Y luego tienes jugadores que dices tú, pero ¿cómo este no salió ya? O Modric con 40 años.
hay cosas que no termino de entender, pero bueno, ahí están de momento. Vamos a ver si sacamos hoy el material contra el Leganés. Y bueno, vamos a sacar ya toda la ensalada del Fútbol Club Barcelona ayer frente al Celta de Vigo, porque por un lado dices, madre mía, vaya regalito el no sacar la amarilla, vaya locura, por cierto, de Yago Aspas, se volvió absolutamente loco, ya lo vais a ver, absolutamente loco. Por lo que, por cierto, le puede caer una sanción bastante importante, o sea, que nadie piense lo contrario, que efectivamente es muy probable que además le caiga una sanción interesante porque le dijo al árbitro algo que no le van a perdonar ni de coña, pero luego terminó perdiendo el partido en el último momento, lo cual es bastante llamativo, porque tú dirías, pero bueno, ¿cómo se le pudo escapar? Bueno, pues el propio Flick, por cierto, que le dio un bofetón y una auténtica lección a Xavi Hernández, que se sigue agrandando todavía más la notoriedad de la diferencia de actitud entre uno y otro, porque Flick aún así no culpaba ni al árbitro ni a la roja que al final vieron, ni nada, simplemente que hicieron un partido pues tremendamente malo y así lo reconoce, o sea, es que no hay más historia, ¿vale? El tema de Aspas no os lo puedo enseñar en imagen, porque lógicamente son imágenes que pertenecen a la liga y nos pueden crujir por ello, pero bueno, aquí tenéis a Yago Aspas volviéndose loco, ¿vale? Precisamente con la amarilla perdonada a Gerard Martín, que hubiera supuesto la roja y que lógicamente además me parece que era 0-1, o sea que hubiera podido cambiar el signo del partido completamente o por lo menos mucho antes, ¿vale? Este era Yago Aspas. Bueno, lo que le dijo al árbitro fue simple y llanamente cuánto os han pagado esta vez. Lo que le dijo al cuarto árbitro, ¿cuánto os han pagado esta vez? Insinuando lógicamente el tema Negreira, la corrupción arbitral y todo este tipo de cosas, que lógicamente, como digo, va a resonar y para mal. ¿Por qué? Porque seguramente a Yago Aspas se lo van a crujir. O sea, de hecho, por lo visto no quería continuar hasta el pitido final, me parece que fue la primera parte, o sea, un escándalo. ¿Por qué? Porque se volvió loco, lógicamente, porque cuando se ven este tipo de cosas es cuando todo el mundo dice, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, no es ni medio normal. No es ni medio normal. Sin embargo, ocurrió. Entonces, lógicamente, estaba muy cabreado, estaba muy caliente y al final lo que ocurrió fue lo que ocurrió. Así que, ¿qué es lo que podemos esperar de este partido? Pues hombre, número uno, hoy la parte positiva es que se perdieron o se dejaron 2 puntos en el camino, número uno, y número dos, ver a J. Jordi llorando, que fue lo más maravilloso de todo, porque además os voy a poner, que esto sí que lo puedo poner, a J. Jordi primero cuando iban ganando y luego cuando terminaron palmando o por lo menos dejándose los 2 puntos, porque fue una auténtica delicia y es una auténtica delicia ver el contraste de imágenes, ¿vale? Cuando marca el primero el Fútbol Club Barcelona, que me parece que fue Lewandowski, que lógicamente ya ellos pues decían, buf, esto está hecho. Por eso tienen respuestas. Se adelanta el Barça con un pelotazo para Rafinha, quedó mal parado, Mingueza, Rafinha para la zurda y lo grita, Rafinha, gol, 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 ¡Qué pase! ¡Gol del Barça! Rafinha desataja el partido. Quedó mal parado Mingueza, un buen pase frontal. Rafinha corrió el gol, pero además, antes de marcar, recortó para adentro y definió cómodo con zurda a los 14. El Barça arriba, cuando parecía que nada sucedía y pasaba muy poco. Koundé, que lo vio Rafinha. Mingueza mal parado, Rafinha fue habilitado. Gana el Barça, el brasileño, maravilla, lo marcó. Celta 0, Barça 1. Este recorte, mira el recorte. Y ahora lo que mola ver es lógicamente lo que vino después, que es el gol del Celta justo en el minuto 86. Escuchad. Otra vez el Panda, atención. No Diego Sotelo, viene Álvarez. No puede ser, tío. Iros a la mierda, tío. Iros a la mierda. ¡Gol! ¡Del Celta! De Hugo Álvarez, si hasta tuvo tiempo para serenarse, para pensar, para hacer un recorte y definir. ¡Qué momento del Barça! En 5 minutos se oscureció todo, se le apagó el ordenador al equipo de Flick, la pulsión de Casado complicó las cosas, el error de Koundé y ahora el empate de Álvarez. A 4 del final, Celta 2, Barça 2. Bueno, esto fue lo mejor de todo, evidentemente, porque al final, si te quedas solamente con el tema del partido, si te quedas solamente con el tema del arbitraje, lógicamente dices, joder, vaya tela, de verdad, lo que les perdonaron, todo este tipo de cosas. Pero es que, claro, al final dices, bueno, pues vamos a mirarlo por el lado positivo, porque al final el tema de las ayudas al Barça es algo que yo creo no va a terminar. Por cierto, que seguramente Florentino le tenga algo reservado al estamento arbitral
Ya os lo digo yo, ¿vale? En el discurso, el tema Negreira y todo este tipo de cosas, seguramente ya le tengo algo reservado. Pero bueno, lo más importante, como digo, es que el FC Barcelona, pues al final no pudo seguir adelante, ¿vale? En definitiva, ellos intentan, lógicamente, mantener el ritmo durante la temporada, pero claro, daos cuenta de que habían empezado muy fuerte. ¿Vale? Habían empezado muy fuerte, ganándolo prácticamente todo. Yo creo que el 0-4 en el Bernabéu también a ellos les ha venido, entre comillas, mal, teniendo en cuenta que yo creo que les ha hecho confiarse demasiado, porque los dos últimos partidos, este y el anterior del Barcelona, ya son partidos en los que van dando muestras de humanidad, en el sentido de que van cayendo poco a poco, de que el ritmo que llevaban no es tan sostenible y de que lógicamente a lo mejor van a tener más tropiezos a partir de ahora y que lógicamente llega el momento crucial de la temporada. Tienen que clasificar, bueno, que en Champions lógicamente van bastante mejor, pero bueno, yo creo que tienen la clasificación más o menos asegurada, pero en la Liga pueden ir flojeando y la Liga todavía, fijaos, sí queda temporada. Entonces, en este sentido, el Barça de Flick creo que va a tener que hacer, por cierto, una cosa que sí que os cuento, por lo visto, fue que Flick en el descanso, en el final del partido, antes de salir a medios de comunicación, por lo visto se volvió loco y les puso a parir. O sea, estalló en el vestuario de una manera espectacular y efectivamente los dejó hechos polvo. O sea, les cantó las verdades del barquero a los jugadores y les dejó muy dicho y bien dicho, además, que lógicamente lo que habían hecho era o estaba bastante mal y que no pueden permitirse este tipo de, vamos a decir, desconexiones, pero este tipo de errores, ¿vale? Por ejemplo, hubo el error de Koundé y además hasta Gavi le dio un palo a Koundé, lógicamente, para que vaya tomando conciencia de que hay cosas que no se pueden hacer, porque evidentemente ese tipo de errores son los que te llevan a perder partidos. El tema de, sí, de la roja, lo que tú quieras, pero como decía Flick, es que no es la roja. ¿Vale? Es que no es la roja, es que son la acumulación de errores durante todo el partido los que nos han hecho perder después de ir ganando 0-2. Y claro, con un 0-2, cuando ya el partido se te pone de cara, cuando ya ves los 3 puntos ahí fácil, obviamente se te escapa el partido y te da de todo. Te da de todo porque al final este tipo de partidos es donde se pierden las ligas. En este tipo de detalles es donde se pierden las ligas. Cuando tienes partidos prácticamente encarrilados o bien encauzados y al final terminas perdiendo 2 puntos, lógicamente es un palo tremendo. Es un palo tremendo. Y obviamente a Flick le sentó como un tiro. Y aunque Flick luego salga a la rueda de prensa a decir, bueno, tal cual, no sé qué, un mensaje más tranquilo, más calmado y además a reconocer errores, en el vestuario por lo visto los puso de vuelta y media. Y bien hecho, porque es que no hay otra. O sea, que al final luego seguramente saldría a la rueda de prensa a llorar y a quejarse y a no sé qué, pero es que esto era inevitable que pasara. Era inevitable. Y yo lo entiendo. Y lo entiendo porque además es lo normal. Pero bueno, en cualquier caso es el Real Madrid el que tiene ahora que ir a por todas, es el Real Madrid que tiene que ganarlo y lógicamente el Leganés, lo primero para afianzarnos en la Liga y lo segundo lógicamente para demostrarnos a nosotros mismos que todavía estamos bien, que todavía estamos en la carrera, que bueno, que a lo mejor no hemos hecho una buena primera parte de la temporada, pero que podemos ir remontando poco a poco. Lógicamente esto hay que esperar porque como digo queda mucho y el Real Madrid tiene muchas cosas que solucionar y sobre todo tiene muchas bajas. Sobre todo tiene muchas bajas, eso es un poco lo que a mí más me preocupa, pero bueno, poco a poco vamos a ver qué pasa. Luego, importante que sepáis también que hoy en el discurso de Florentino va a haber otro damnificado del que no se ha hablado tanto, pero que Joaquín Maroto nos lo quiso desvelar ayer y que es ni más ni menos que, como ya estáis viendo justo aquí en este tuit que, como digo, ayer, los medios de información que no contrastaron el bulo de que la licencia del Bernabéu caducó en 2001 se van a llevar una jornada en la asamblea este domingo. Os recuerdo, para daros una pista, el Confidencial fue el primero, que por cierto, el Confidencial, como tiene una guerra particular con el Real Madrid por el tema de los audios, más muchas otras cosas, muchos otros titulares, porque siempre se están haciendo eco de todo lo que le perjudica al Real Madrid, el Confidencial es un medio oficialmente antimadridista, o sea, es un medio que por algún motivo nos odia. La verdad es que desconozco las razones particulares, pero no hay una sola mala noticia que no salga del Confidencial o de la que no se haga eco el Confidencial. O sea, están todo el rato buscándonos las cosquillas. Están ahí todo el rato precisamente para atacar al Real Madrid en cuanto tienen la más mínima ocasión. Y parece que por fin hoy Florentino les va a dedicar su minuto de gloria, que además se lo merecen, lógicamente, por expandir un bulo, una mentira, un rumor que no era cierto con el tema de la licencia y que, sin embargo, como dicen, no se molestaron en contrastar. Para ellos fue mucho más fácil coger y decir, va, arreamos con todo, lo sacamos adelante y todo el mundo diciendo que el Madrid funcionaba con una licencia de 2001.
cuando no era cierto, y lógicamente todas las cuentas de Twitter haciéndose eco de ello y dejándonos pues lógicamente a la altura del betún, que era en definitiva el propósito, ¿vale? Que al Bernabéu le va todo mal, que todos son problemas, que es un desastre, todo lo que tú quieras, pero lógicamente esto no funciona así. O sea, al final hay cosas que tienes que desmentir precisamente por eso, porque al final expandes un rumor que no es cierto, y tantas otras cosas se han dicho del Bernabéu que no son ciertas, que lógicamente, claro, cuando luego dicen ayer lo de la polémica con los 3 detenidos, ¿qué tal? Cuando todos sabíamos que eran del Bernabéu, que eran del Real Madrid, que somos los primeros que estamos contentos de que esto haya pasado, porque es inadmisible que lo haya también en el Bernabéu, lógicamente yo creo que tenemos que estar todos a las duras y a las maduras. Pero bueno, el Confidencial solo está a lo que les interesa. Y ojito, porque ayer si hablábamos de la renovación de Guardiola y sobre todo de que deslizó que efectivamente se los pueden calzar y a base de bien, porque vamos, yo no sé qué división les van a bajar y él tampoco, pero vamos, que lo va asumiendo totalmente. Pero justo después de esas palabras llegó el Tottenham y le dio un repaso de 0-4 infligiendo la 5ª derrota consecutiva, algo que hasta a mí me sorprende porque salvo el 0-4 del Real Madrid en Múnich al Bayern Múnich de Guardiola, no había visto esto en muchísimo tiempo. Bueno, pues salió Guardiola y se soltó esto que vais a ver aquí. No lo voy a poner porque son imágenes todavía con derechos, pero os puedo ir traduciendo. Escuchad. I would say when you lose 3 Premier Leagues in a row is the most, I would say, wrong thing to say. Decía, dice, lo único que puedo decir es que cuando pierdes 3 partidos en la Premier League, lo más incorrecto que diría es que vamos a ser campeones. Conozco a los chicos, sé que volverán y respetamos esta situación por todo lo que nos han dado a nosotros. A mí el primero, y no voy a dudar de ellos, porque estaría algo mal dentro de mí. Porque estoy ahí, lo siento. Quizás no seamos lo suficientemente buenos para recuperarnos de esta situación y luego ya veremos, pero he sido jugador de fútbol durante toda mi carrera. Por supuesto es algo excepcional, pero lo hemos hecho en el pasado. Pero perder 3 partidos de Premier League seguidos, por las situaciones que nos han pasado como equipo, puede pasar. Me pasó a mí siendo futbolista. En el Barcelona creo que perdí 3 partidos seguidos en la Liga. Así que ocurre. Así que ahora todo está un poco en contra. Sí, pero es que es la 5ª derrota, no 3. Cuando te sientes confiado y demás, los resultados son buenos. Eso sucede. Pues ahora es lo opuesto, en el sentido de que tenemos que romper la racha y aceptarlo. La mejor manera de afrontar esta situación es aceptar la realidad. Así que el hecho de que nunca perdimos tantos partidos seguidos y ahora ocurre es porque hay algo que tenemos que arreglar. Bueno, pues ahí lo tenéis. Después de un 0-4, 5ª derrota consecutiva y encima haber renovado con los Citizens y encima haber insinuado que efectivamente se los van a llevar por delante, Guardiola sale y dice esto. Cada uno que lo interprete como quiera, pero vamos, a mí me suena a derrotismo total. Veremos a ver si esto no termina de alguna otra manera. Y tú fíjate cómo fue de gordo el escándalo del tema del árbitro ayer del FC Barcelona, que hasta Iturralde González, que no es precisamente un madridista de pro, salió precisamente a quejarse de lo que había sucedido porque lógicamente no era medio normal. Es verdad que también habló de que Aspas por reiteradas protestas tenía que haber estado expulsado, pero escuchadlo. Exagerada la protesta del capitán del Celta con Gerard Martín, que no sabía Gerard tenía que estar en la calle, pero Yago Aspas también. Claro, porque ¿para qué se meten en esa? Yago Aspas también. Sí, pero bueno, pues ahí está Yago Aspas. Se retira con un cabreo histórico por el túnel de vestuarios. Soto Grado tranquilo en el verde. La bronca de Balaidos suena así. Balaidos abierto. Le quedan todavía 20 metros y ahí va. Se encamina la bocana. Mira, lo que le estaba diciendo Yago Aspas al colegiado, que yo creo que es lo que más ha cabreado a Soto Grado, es ahora va a ir Flick y lo va a cambiar. Eso es lo que le estaba gritando Yago Aspas, que por cierto sabe mucho de fútbol. Sí, mucho. Mucho de fútbol a Soto Grado. Lo va a cambiar, Dani? Claro, pero bueno. Porque está calentando Héctor Ford ya. Claro, no. Bueno, pero él, aunque sepa mucho de fútbol, es decir, tenía que estar expulsado Gerard Martín, eso es evidente. Eso es evidente. Sí, pero la protesta es Vale, pero Marcos, no pongamos, bajo mi punto de vista, no pongamos ambas cosas en el mismo plano. El rebote de Yago Aspas, que está mal, está muy mal, deriva. Es que lleva 10 minutos protestando. Sí, pero Marcos, que no pongamos el foco en o sea, eso ya está dicho. El foco.
Al final señalamos a la víctima, lo señalamos como culpable, es que tiene narices. Un poco es que Sotogrado se ha comido una segunda amarilla como un auténtico piano, porque hay algunas que podemos debatirlas, oye, sí, no, arriesgado, no arriesgado, es que es una amarilla como un piano de grande. Esta es clarísima. Y era la segunda, y luego ya Guaspas, pues lo dicho, se le va la olla, como dice Marcos y como hemos visto todos, protesta, y si quiere el colegiado le pone la segunda amarilla, porque se la ha puesto a huevo. Pero más Sotogrado, que ya suelo decir Iturralde González que la mejor es la primera intervención que hace. O sea, más claro hago, vamos, que todo el mundo está de acuerdo en que efectivamente tenía que haber ido a la calle, precisamente con la segunda amarilla, que no lo fue, y el espíritu de Negreira, que sigue muy vivo. Es que son las cosas como son, es que no se pueden leer de ninguna otra manera. Por cierto, otra declaración que me pareció interesantísima ayer de Ancelotti en rueda de prensa y que honestamente tenemos que ver con más detenimiento porque hay muchas cosas que analizar, fue precisamente al respecto de los fichajes. Y es que Ancelotti efectivamente dijo y abrió la puerta porque comentó que después del Sevilla lo iban a ver y que después del Sevilla parece ser que puede haber conversación. Esto, a ver, ¿es así y no es así? Sí, después del Sevilla a lo mejor se pone la cosa en acción y tal igual, pero esto ya está ocurriendo. O sea, dentro de la directiva del Real Madrid, lógicamente ya hay una lista de jugadores y ya se están tocando, porque el propio José Félix te lo decía con Zubimendi, y va a ocurrir, ¿vale? Zubimendi, Alexander-Arnold, hay que firmar lógicamente a Davis, o sea, ahora mismo pasan un montón de cosas. Entonces, tened en cuenta que al final esto tiene que ir por delante. Tiene que ir por delante, que los jugadores ya estén trabajados, que los fichajes ya estén trabajados, que los que puedan salir ya estén trabajados y que lo sepan además también. O sea, la dirección deportiva no para. La dirección deportiva no para en este sentido. Entonces no es después del Sevilla. El Real Madrid ya está trabajando en fichajes. El Real Madrid ya está trabajando en salidas. El Real Madrid ya está trabajando tras bambalinas, lógicamente, porque no puede esperar al último momento para saber si efectivamente se va a hacer esto, se va a hacer lo otro. No puede. El Real Madrid tiene que ir adelante con todo, ¿me entendéis? Y no puede esperar, lógicamente, Ancelotti dice esto un poco para despistar, para que todo el mundo piense que, bueno, que sí, vamos a verlo tranquilamente. No, y espérate, porque Ancelotti, si no tiene ya el futuro sentenciado, poco le faltará, porque lo de Solari no es casualidad. Lo de Solari no es casualidad. Y ha salido ya. Entonces, Ancelotti está hablando de futuro cuando a lo mejor el primero que no está en el futuro es él. O sea, que vamos a ver qué pasa con Leganés. Imaginaos que ellos posponen todo después del Sevilla, pero que Ancelotti no llega a Sevilla, porque palma frente al Leganés y palma frente al Liverpool. Entonces, la dirección deportiva no se puede. O sea, la dirección deportiva tiene que seguir trabajando a pesar de que pueda no continuar el entrenador. O sea, que la dirección deportiva ya lleva trabajando en esto mucho tiempo. Lo que pasa es que Ancelotti no te lo va a decir. No vas a ir a una rueda de prensa a contártelo a ti, ni a mí, ni a nadie, ¿me entendéis? Pero vamos, que esto de los fichajes, que ya está en marcha desde hace mucho tiempo. El Real Madrid sabe que tiene que fichar y es que no hay otra, a pesar de que muchos digan todavía que no, que en enero nada. Bueno, ya veremos a ver. Y otro punto interesante de esa rueda de prensa, lo vais a escuchar vosotros, fue el tema de los canteranos, que la verdad es que ha sonado bastante polémico. Escuchad. Ha sido darle minutos a estos canteranos, porque he estado mirando y el que más minutos ha jugado contigo es Miguel Gutiérrez, 300 y pico, y el que más partidos, Nico Paz, 8. ¿Es tan difícil darle oportunidades a los chicos de abajo? No es difícil, es bastante sencillo elegir. Para mí, el objetivo, la responsabilidad que tengo yo de meter el mejor equipo posible. En todos estos 308 partidos intentados de meter el mejor equipo posible. Han estado dentro canteranos, a veces sí, a veces sí. Dicho esto, la cantera es una parte muy importante de este club. No quiero que meter en duda la planificación que este club ha hecho en estos 10 años. Me parece un poco así. La planificación de este club ha sido muy buena en los últimos 10 años, teniendo en cuenta que la cantera es una parte muy importante, que muchos jugadores de la cantera han estado, estarán en el primer equipo. Lo de darle minuto no es el objetivo de este club, es de tener cariño. Como he dicho, es una parte muy importante la cantera. Han salido muchísimos jugadores de la cantera, que no todos han salido en el primer equipo, pero hay muchos jugadores afuera de aquí, y también jóvenes aquí que estamos mirando y que pueden ser un día listos para jugar en el Real Madrid. Bueno, pues más claro el agua, ¿vale? No es objetivo, como hemos dicho muchas veces, de este primer equipo, efectivamente, darle minutos a la cantera. O sea, que este Real Madrid va por otros lares completamente distintos. La cantera está para formar jugadores que luego se puedan convertir en profesionales quizá en otros equipos, que es lo que normalmente va a pasar y que dejen pasta en el Real Madrid. O
sea, que Real Madrid tiene ahí una piscifactoría de la que se nutre si lo necesita, pero sobre todo se nutre de dinero, que es lo que le deja la cantera. Entonces, que todo el mundo tenga esto claro, que la cantera no va a ser tan importante y va a seguir teniendo el rol que tiene. Por eso Raúl no tiene encima de sí tantas exigencias como si fuera alguien que está condenado a tener que subir a un equipo sí o sí. No. Para él, con que se formen los jugadores más o menos bien y lógicamente no haya descensos y tal, suficiente. O sea, no hay más historia. No se le va a exigir más. Así que la gente tiene que ir entendiendo, el madridismo tiene que ir entendiendo qué significa y representa la cantera en el Real Madrid. Es importantísimo. Y por cierto, quería hacer referencia ni más ni menos que a un jugador del Barça que ayer, al respecto del Balón de Oro, también salió a darle un buen bofetón en los morros a Rodri, que efectivamente ahora va pues un poco de perdonavidas y de darle consejitos a Vinicius Junior cuando él sabe perfectamente que le ha robado el Balón de Oro literalmente al jugador del Real Madrid. Y obviamente que saliera Rafinha, jugador del Barça, ni más ni menos que a defender a Vinicius, diciendo hablar mal de los demás para sobresalir es el colmo de la incompetencia, pues lógicamente es un bofetón en toda la cara, simplemente espectacular, porque en definitiva así es como tiene que ser. Yo creo que aquí Rafinha ha estado muy sembrado. Honestamente creo que le honra el hecho de haber salido a defender a Vinicius de esa manera, porque al final él podía haber callado por el hecho de la rivalidad y sin embargo ha preferido hablar, y además lo ha hecho con toda la autoridad del mundo, y sobre todo porque a mucha gente le ha sentado mal este baño de medios que se ha dado Rodri, ¿vale? En función de ser el Balón de Oro, que lógicamente como los medios tienen acceso a jugadores españoles, pues también le habrán dicho andamente y nos cuentas un poco por aquí tu película. El jugador lógicamente ha aprovechado para venderse al Real Madrid un poco. El Real Madrid no está pensando en Rodri en absoluto, ya lo dijo José Félix Díaz, pero sobre todo lo que ha sentado peor al madridismo, porque al final el madridismo tampoco tenía nada en contra de Rodri hasta que habló, sinceramente, hasta que se vio en el vídeo que se vio que efectivamente se estaba burlando de Vinicius Junior. Yo creo que el madridismo tampoco tenía nada especialmente contra Rodri, o sea, realmente no era la organización del Balón de Oro, a la que por cierto aludirá seguramente Florentino Pérez en el discurso de hoy en la asamblea, pero no había nada contra Rodri, hasta que lógicamente ya ha dejado de entender que efectivamente prefería darle consejitos a Vinicius, cuando en realidad él debería recibir los consejos de Vinicius de cómo se gana un Balón de Oro. Lo que pasa es que, claro, si te lo roban, obviamente, pues al final tú tampoco puedes hacer mucho más. Entonces, yo creo que esto ha cambiado un poco la percepción que tenemos del jugador. Honestamente, creo que no es lo más inteligente que ha podido hacer, y sinceramente que Rafinha le haya dado un buen bofetón, creo que se lo merece. O sea, creo que se lo merece y bien merecido. O sea, de verdad, creo que ha hecho lo mejor que podía hacer, que es salir con toda la galantería y la nobleza del mundo y defender a su compatriota. Y luego tenemos que ir ya a las palabras de Flick en rueda de prensa, que lógicamente, como digo, son una auténtica lección precisamente para Xavi Hernández, que nunca supo realmente estar a la altura de las ruedas de prensa. Y es que Flick ayer, aunque no pueda reproduciros las imágenes por el tema de que son imágenes de la liga, os lo voy a decir literalmente. Bueno, os lo puedo poner, reproducir y luego lo comentamos. Vale, lo que está diciendo el empate es el resultado de todo el partido, muchos errores, muchos malos pases, pérdidas de posesión y malas decisiones. No es por la roja, no es por el fallo de Koundé. Ganamos juntos, hoy no. Hemos perdido 2 puntos y lo hacemos juntos. Volveremos. Bueno, más claro el agua. Lógicamente Hansi Flick no quería descargar, obviamente, delante de la prensa su rabia, pero efectivamente, como os he dicho, como se ha adelantado en el final del partido, explotó en el vestuario hasta el punto de que Gavi estaba hablando en los medios de comunicación y por lo visto le hizo entrar. O sea, le hizo entrar porque lógicamente le dio absolutamente igual lo que estuviera haciendo, porque tenía un cabreo de 1000 demonios. Y es que lógicamente Hansi Flick engaña, porque parece que no, que es muy contenido y todo este tipo de cosas. Lógicamente la marcha de la temporada hasta ahora le está beneficiando, le está favoreciendo, pero claro, al final es un entrenador, es un grandísimo entrenador, por cierto, y claro, todo el mundo tiene que tener en cuenta que al final este tipo de entrenadores te pueden lógicamente pegar un pescozón en un momento dado, porque en definitiva así es como tiene que ser, porque es como salen adelante los jugadores y como espabilan de hecho los jugadores. Así que bueno, mucha calma con esto, con Hansi Flick, no te lo comas de vista, que como le empiece a venir una racha mala de resultados, veremos a ver por dónde sale el vestuario, por dónde sale la organización, por dónde sale la planificación, por dónde salen los jugadores, etcétera, etcétera. Que esto hay mucho que decir y mucho que ver y mucho que hablar, no os creáis todo lo que veis. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a todos. ¿Creéis que el espíritu de Negreira había caído? ¿Creéis que el espíritu de Negreira ya no existía, que se había marchado? Pues no. Justo cuando pensábamos que efectivamente estaba todo más o menos ya controlado, bueno, pues resulta que el Barça, que por cierto, lleva 2 partiditos que es para preguntarse
qué está pasando con el equipo de Flick, y honestamente creo que por primera vez en mucho tiempo tenemos que ir pensando que a lo mejor este Barça está viniéndose abajo, que tampoco sería raro teniendo en cuenta la intensidad con la que han empezado, número uno, y sobre todo el poco fondo de armario que tienen. O sea que bueno, vamos a dejarlo ahí, que además hoy es un domingo largo porque tenemos asamblea, seguramente habrá doble tipo de programación, porque lógicamente una es la que voy a sacar ahora en las horas normales y otra será seguramente a partir del mediodía cuando ya haya finalizado probablemente la asamblea, porque sabemos cuándo empieza, pero cuando termina ya no estamos tan seguros. Pero en cualquier caso, como la van a ir retransmitiendo y van a ir comentando, lógicamente iremos sacando cositas muy interesantes, porque lógicamente Florentino por lo visto va a dar un discurso en el que va a dejar, o no va a dejar, mejor dicho, títere con cabeza. Así que vamos a estar muy atentos a ello. Pero bueno, en cualquier caso, el escándalo del FC Barcelona de noche para mí es simplemente espectacular. Para mí efectivamente confirma que todo el tema Negreira todavía no ha pasado, sino que se siguen recibiendo muchísimas ayudas que en definitiva se terminan viendo aquí. Yago Aspas se volvió loco, por cierto que le puede caer una sanción interesantísima, ahora os voy a comentar por qué, pero vamos primero con lo más importante del Real Madrid, porque luego veremos llorar a J. Jordi, etcétera, etcétera, porque del Real Madrid tenemos que decir algo también importantísimo, y es que efectivamente ayer José Félix confirmaba la posibilidad de ir a por un fichaje espectacular, ¿vale? Absolutamente espectacular, pero eso sí, es que todavía había una noticia mucho más relevante, o que por lo menos a mí me parece mucho más relevante y que efectivamente la daba relevo, y era esta que tenéis aquí, ¿vale? La de que efectivamente Solari fue el escogido, no digo será, fue el escogido por Florentino para sustituir a Ancelotti, porque Florentino, dicen, había de hecho tomado la decisión de llevarse por delante, cesar a Ancelotti en el caso de que el resultado frente a Osasuna hubiera sido otra catástrofe. Fijaos hasta qué punto las derrotas frente a Barcelona y Milán habían dolido, que el presidente, el máximo mandatario del Real Madrid, estaba completamente convencido de que era el momento adecuado, el mejor momento para decir adiós a Ancelotti y ni más ni menos que poner a Solari en el banquillo. Pero eso sí, que Ancelotti no celebre demasiado, porque cualquier tropiezo frente al Leganés, o incluso el próximo, me parece que es martes o miércoles, frente al Liverpool, no estoy seguro porque pensé que el partido frente al Leganés era de hecho ayer, bueno, pues que no se confíe mucho, porque efectivamente al menos ahora ya hay sustituto. Cuidado, ya hay sustituto, que es Solari. A ver, a muchos madridistas esto lógicamente les encaja, porque sabéis que hemos dicho que muchas ocasiones Solari dejó un muy buen sabor de boca, a pesar de que cuando se fue lo hizo después de 3 derrotas dolorosísimas consecutivas. Pero es verdad que dejó muy buenas sensaciones como entrenador. Entonces yo creo que mucha gente está muy contenta, pero hay que decir que sería básicamente un interino, es decir, que de alguna manera ocuparía la plaza durante unos meses para que cuando llegara el verano Xabi Alonso tome el banquillo. O sea, no sería desde luego una plaza definitiva, pero en cualquier caso me parece muy llamativo que esta noticia haya salido justo ahora, cuando se enfrenta o empieza de nuevo el test más difícil para Ancelotti, que es sacar un buen resultado en Leganés, que en teoría a priori no debería ser. Pero cuidado, porque puede ser una trampa y efectivamente podría ser definitivamente un mal resultado el que terminara con Ancelotti en el Real Madrid. Cuando digo un resultado, podría ser perfectamente un empate frente al Leganés. O sea, realmente tampoco te tienes que volver loco con una derrota, precisamente que sea lógicamente un mal resultado, porque eso obviamente lo sabemos todos, pero es que un empate frente al Leganés es lógicamente ya considerado, podría considerarse de hecho un muy mal resultado, suficiente como para que Florentino dijera, mira, que hasta aquí hemos llegado, porque evidentemente el equipo no carbura, no mejora y al final hay que hacer las cosas de una manera completamente distinta. Y cuidado luego en Liverpool. O sea, para mí es un doble test el que tiene Ancelotti, pero bueno, en cualquier caso vamos a esperar a ver qué pasa, porque honestamente yo no las tengo todas conmigo de que el Real Madrid o de que Carlo Ancelotti vaya a sobrevivir, como digo, a este doble test, que en definitiva es tremendamente importante que se supere, porque además es que justo el Barcelona ayer de alguna manera, a pesar del árbitro, nos lo ha dejado más o menos en bandeja para ir recortando distancia, y sobre todo porque va dando muestras de flaqueza poco a poco. Ya digo que poco a poco, tampoco vayamos a lanzar las campanas al vuelo, que queda mucho por delante, ¿vale? Esto en cuanto a Solari, que para mí, como digo, es una buena elección teniendo en cuenta las circunstancias. Pero es que además ayer José Félix sacó un artículo en el que efectivamente confirmaba lo que venía siendo un rumor, pero que se ha terminado convirtiendo en una realidad. Y es que Zubimendi entra en el radar del Real Madrid. Zubimendi, la fidelidad a un escudo de una especie protegida y seguida. Cuidado, porque lo hace con la excusa de hablar del no del jugador al FC Barcelona y al Liverpool, ¿vale? Que fue en verano. Pocos han dicho no a Barcelona y Liverpool en unas semanas. Lo hizo el de la Real Sociedad. En poco la historia se repetirá
con el Real Madrid, uno de los muchos que está a la espera. O sea, confirma que efectivamente el Real Madrid tiene muchísimas ganas de ir a por el jugador, precisamente por el tema de que es medio centro, de que no es una posición habitual y de que lógicamente además dentro del Real Madrid, obviamente, como dice aquí José Félix Díaz, la ausencia de Toni Kroos sigue pesando. En Rodri no han pensado, por eso saqué yo ayer el vídeo de que el Real Madrid no quiere saber absolutamente nada de Rodri, por mucho que se vaya vendiendo en los medios de comunicación. A Zubimendi lo observan como alguno más, pero el de la Real cada día, cada partido mejora al anterior. En Donosti saben lo que tienen y lo que costará retener a un futbolista que multiplica su valor a la vez que pone en peligro su continuidad precisamente por lo mismo. Los 60 millones de euros de su cláusula, pero llegado el caso de que alguien los pague no habrá situación agresiva con la Real Sociedad. No lo permitirá Zubimendi y el Real Madrid, llegado el caso, menos todavía. Así que bueno, ya sabéis que precisamente estuvimos especulando con la posibilidad de que si Xabi Alonso finalmente se convertía en entrenador del Real Madrid, Zubimendi es de los que, ¡pum!, de los fijos, o sea, de los primeros que está en la lista, precisamente para que el Real Madrid lógicamente se lo lleve, porque además Tchouaméni no convence, es un jugador que ha tenido, me parece que esta es la tercera temporada ya, no ha terminado de convencer, y lógicamente el Real Madrid está al acecho de jugadores como Zubimendi que pueden llenar el ojo del Tolosarra y también de la afición madridista, que por cierto, hay una opinión muy favorable al respecto de que el Real Madrid vaya por él, así que bueno, pues lógicamente vamos a tener que estar muy atentos a lo que Florentino pueda querer hacer con Zubimendi, o por lo menos intentarlo, ¿vale? Y luego vamos a hablar ya de la alineación, porque la alineación del Real Madrid hoy es un auténtico espectáculo, porque todo el mundo estaba esperando precisamente a ver qué 11 saca Ancelotti, a ver qué 11 sacaba, y este es el único prácticamente posible, es que tampoco tiene otras opciones, ¿vale? Tenemos a Courtois en la puerta, Asensio y Rüdiger harán de centrales, Valverde de lateral derecho, que era la posición más comentada, en la que de momento no sabíamos qué iba a pasar, Mendy estará como lateral izquierdo, Camavinga, Bellingham, Modric estarán en el centro del campo, más luego Vinicius, Mbappé y Brahim, que serán los delanteros. Brahim Díaz estará en el extremo derecho y Mbappé una vez más funcionará de 9 y Vinicius lógicamente irá por la izquierda. No parece, desde luego, que vaya a reservarse absolutamente nada, a pesar de que tengamos al Liverpool el próximo o la próxima semana. Fijaos que van Güler y Endrick al banquillo, Ceballos, Fran García, Diego Aguado, Vallejo y Maestro. O sea, realmente es que tampoco tiene a nadie más. O sea, es que, como digo, es que este 11 es casi predecible precisamente por el hecho de que no hay muchos más. Es que no puedes pensar que al final vas a tener toda una panoplia de jugadores para utilizar precisamente en el terreno de juego, porque no es así. Es que a Raúl, el del Castilla, ¿vale? O el Castilla, mejor dicho, ayer jugó simplemente con 10 juegos, tenía 10 bajas. Tenía 10 bajas y estuvo a esto, ¿vale? A esto de cometer alineación indebida. O sea que no os digo nada cómo está el panorama, cómo está la situación y además cómo está ahora mismo la opinión del madridismo, que de alguna manera no entiende cómo el Real Madrid está pasando por una situación que sería perfectamente evitable haciendo fichajes. O sea, es que no es tan difícil, pero el Real Madrid, no sé, por algún motivo, está en un plan de decir, ahora no ficho a nadie o solamente los que cumplen con la política que llevamos del libro, que lógicamente puede ser buena para algunas cosas, pero no es tan buena para tantas otras, y sin embargo el Real Madrid no se sale del guión, porque todavía, con lo que tenemos en enero, todavía hay dudas de fichar o no, cuando realmente dices tú, pero si es que no tiene que haber ninguna duda, es que se tiene que fichar y punto. O sea, se tiene que fichar y punto. No hay posibilidad ninguna humana de que el Real Madrid no fiche en enero. O sea, estamos prácticamente en cueros, como dirían en mi pueblo. O sea, no tenemos alternativa. Estamos diciendo que el Barça puede caer por la falta de fondo de armario. ¿Cómo vas tú a pasar por lo mismo? Que es la falta de fondo de armario. No sé, yo hay cosas de verdad que no me puedo explicar. Hay veces que de verdad me encanta este Real Madrid como está dirigido desde arriba, pero eso no quiere decir, lógicamente, que no tenga mis críticas y, sobre todo, bueno, pues en mi opinión al respecto de cosas que, como digo, me parecen un tanto, no sé, por lo menos llamativas, cuanto menos llamativas. O sea, creo que el Real Madrid debería dirigir las cosas de otra manera completamente distinta, especialmente en el apartado de fichajes, de planificación deportiva, de incorporaciones. Y luego tienes jugadores que dices tú, pero ¿cómo este no salió ya? O Modric con 40 años... Hay cosas que no termino de entender, pero bueno, ahí están de momento. Vamos a ver si sacamos hoy el material contra el Leganés.